óptima. Entonces, no estaba tan lejos de la solución, pero no era la más adecuada. Entonces, viene automáticamente y te puede mandar muchos errores que te van a convertir en un dolor de cabeza si estás empezando. Sí, es una buena herramienta para venir y profundizar tus conocimientos. Si no sabes algo, te estás estancado, puedes pedir ayuda, ya sea en la comunidad de Discord, que los programadores vienen y son muy amenos a esto. Entonces, ya sabiendo esto y haber compartido vivencias, vamos en sí a la inteligencia artificial. ¿Por qué Python? Para el desarrollo de la IA. Si nosotros venimos y buscamos automáticamente, vamos a GitHub y venimos y buscamos lo que es Stanford. Ahí está. Venimos automáticamente y buscamos entre los archivos de que están acá, podemos ver que tenemos un montón de formatos JSON, lo que son las respuestas del servidor. Pero si venimos y buscamos más, podemos ver que aquí nos encontramos con extensiones .py, que está programada literalmente Python. Podemos ver. Sí, siempre traduce en inglés. Podemos ver que todo esto es Python. Se está manejando en Python. ¿Y por qué? Me van a decir por qué las inteligencias artificiales actualmente se programan en Python. No todas, porque hay diferentes lenguajes que se pueden ocupar para manejar y programar inteligencia artificial. Pero uno de los más usados es Python. Y me van a decir por qué. ¿Por qué? Porque es fácil de aprender. Python es fácil de aprender y se puede razonar mejor la lógica. Cuando venimos y decimos que se puede razonar mejor la lógica, hay gente dentro del campo de la industria de la inteligencia artificial que tiene un razonamiento pero elevado. Cuando hablamos de razonamiento elevado es gente que le pone cabeza y cerebro a lo que se han relacionado bastante. Tienen sus conceptos de algoritmia muy sólidos, pero dicen, aparte de todo el trabajo que tengo que hacer de análisis, me tengo que centrar en codificar todo esto o lo que voy a hacer de mi análisis previo. Y vamos a decir, por ejemplo, en lo que es Java, y vamos a programar en Java, digamos, en inteligencia artificial, con dado caso hipotético. El lenguaje es complejo, es tipado, entonces tengo que aprender un lenguaje fuertemente tipado, tengo que aprender un lenguaje que la verdad va a llevar mucho tiempo, entonces venimos, para eso están lenguajes que son fáciles de aprender, que no requieren mucho tiempo, que son legibles y que, digamos, aquí en Python hay una gran cantidad de bibliotecas. Y esta es una gran razón por la cual la comunidad escoge Python al momento de trabajar con las inteligencias artificiales. Es fácil de aprender, hay muchas librerías, es open source, como lo venía diciendo. La comunidad actualmente le da soporte a Python. La comunidad le da soporte a Python. Ustedes pueden venir en un futuro. Hay comunidades que se encargan directamente de modificar el código. Ya cuando estén más metidos en el mundo laboral o en el mundo de Python, dependiendo de la rama que se quieran especializar, ya hay gente que automáticamente se dedica a esto, a sacar versiones. ¿Puede venir y modificar el código? Sí. Entonces, por eso la gente le da mantenimiento, es fácil de aprender, es legible. Entonces, como podemos ver, esa es una de las grandes razones por la cual la gente utiliza Python para desarrollar lo que es la inteligencia artificial. Hay diferentes subcampos. Una de las desventajas, tal vez, de la inteligencia artificial, aparte de que dijimos de que tiene a veces errores en el razonamiento, porque ¿cómo funciona una IA? Una IA funciona automáticamente de que cuando venimos y mandamos un registro o mandamos una consulta, esta viene y dice, se maneja mayormente así como se maneja lo que es la parte de análisis semántico y sintáctico al momento de la parte de lo que es el frontend de un compilador. Entonces dice, ¿qué palabra tiene más lógica para mí que venga de seguida?
por ejemplo, digamos que vamos a formar una oración. Por ejemplo, que venga y diga, voy a poner un verbo. Ah, después puede ir otro verbo. No, no puede ir otro verbo. Entonces no tiene lógica. Entonces dice, ¿qué palabra tiene más lógica para mí que sea la siguiente que venga? Y empieza a buscar, a recuperar información entre todas hasta que viene y reemplaza esa palabra y la forma para formar una respuesta eficiente. Si venimos acá y buscamos en la parte de Alpaca, en lo que es el formato, uno de estos formatos JSON, no me acuerdo cuál es, ahorita lo buscamos. Acá data.json. Bien raro. No es este. Te les digo cuál es. Pero lo que hace esto es que venimos y lo configuramos automáticamente. Entonces, la inteligencia artificial que dice, ¿qué palabra tiene más razón para mí? Y viene, automáticamente se la pasa. Aquí está. Por ejemplo, miramos, vamos a tener una idea de la instrucción, el nombre de la instrucción y una condición de qué pasa si se va a cumplir o no. Dice, hay algo que pueda comer como desayuno, aquí estos son ejemplos. Algo que pueda comer como desayuno que no incluya huevos, pero los incluya proteínas, pero tenga aproximadamente entre 700 y 1000 calorías. Ah, entonces entran las instancias. Estas ya son preguntas programadas de Alpaca. Cuando uno viene y entra al sitio oficial de Alpaca, le da para consultar. Entonces le dice, va a la entrada y le va a generar la salida. Sí puedes tomar más de un batido de proteínas. Entonces ya le viene y le genera uno y le da la receta y todo. Entonces ya son preguntas preprogramadas. En dado caso sea falso, le va a tirar otra. Así cuando venimos y nosotros y hacemos una consulta a ChatGPT. Entonces como, vamos a ver, Charles Pengie. Por ejemplo, venimos, mira, ¿cómo hago una consulta HTTPS en JavaScript? Entonces venimos nosotros automáticamente, así como les digo que funciona esta, que ya vienen y se tiene sus partes de preguntas acá. Entonces, mira, aquí viene, pum, empieza a generar. Vamos a ver esta parte. A que termine de procesar la respuesta. Entonces, ¿qué viene? Ella viene y busca entre toda su base de datos, entre todos los formatos que tiene, empieza a buscar, a recuperar la información. Por eso es que sale últimamente demasiado costoso entrenar una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se tiene que estructurar los datos, hacer lo que son procedimientos, protocolos, para que automáticamente cuando se pregunte a la base, a la inteligencia artificial, mande la respuesta al servidor. Y en base a todo esto, conforme está entrenada, venga y dé la respuesta automáticamente al usuario, la respuesta que sea más coherente. Así como maneja lo que es este análisis sintáctico de un compilador que viene y empieza a eliminar espacio en blanco. Y pasa, esto lo encapsula en un token, pum, lo manda. Entonces, esas palabras en sí que ya están en la inteligencia artificial están encapsuladas en parte de token. Cuando viene y la manda respuesta al usuario, entonces, mira, el token que tiene más claridad o más razón para esta ración, para esta respuesta es esta. Entonces viene, pum, lo pone en conjunto. Entonces dice, ese que viene no tiene sentido. Entonces, pero el siguiente que viene sí. Entonces, pum, lo va formando y va formando variaciones de texto hasta que automáticamente se genera lo que se le ha pedido. En este caso vino y dijo, ¿cómo hago una solicitud? Entonces, ¿una solicitud de qué? Entonces ya se empieza a buscar, HTTP. Entonces viene y jala la información que se tiene entrenada para protocolos HTTP y dice, ¿en qué? En JavaScript. Entonces ya, pum, viene, entonces ya termina de hacer esa búsqueda y la jala y la retorna automáticamente al usuario. Nosotros lo miramos y decimos, esto es brujería. No, no es brujería, es ciencia. Como diría, hay un gran inventor de la historia. Entonces, esta es la manera correcta en la que maneja la inteligencia artificial, aunque hay diferentes maneras y protocolos y estructuras de trabajar y hacer inteligencia artificial.
pero mayormente se entrenan con formatos JSON, poniendo los datos y haciendo múltiples consultas. Y así como estos formatos JSON e información, hay múltiples. Y nosotros venimos y buscamos en la base de datos de la inteligencia artificial. Eso es mucho. Son servidores automáticamente que se manejan en las inteligencias artificiales. O sea, ¿qué me recomiendas? Backend, Python y frontend. Sí, puedes especializarte en lo que es en backend, lo que es en Python. ¿Por qué? Porque va a ser fácil de que lo puedas aprender, a comparación de otros lenguajes como Java. Hay una frase que dice, ¿quieres aprender bien o quieres aprender rápido? Si quieres aprender bien, es recomendable usar Java. ¿Por qué? Porque te vas a topar con problemas en Java que no hay en otros lenguajes. Entonces, a base de esto y a base de que vas a estar pensando y dando un razonamiento crítico, entonces resolviendo problemas, ¿cómo resuelves problemas? ¿Cómo aprendes? Resolviendo problemas, practicando, practicando, practicando. Si te frustración, descansa, tómate un tiempo, date un relax. Está bien que te tomes un día para llenar energías y que lo retomes. Pero sí es recomendable, si quieres empezar, prácticamente empezar en el backend, está recomendable Python. Si ya quieres venir y profundizar en una de estas ramas, puedes escoger con Python. Sería una gran iniciativa. Pero si quieres venir y construir lo que son sistemas complejos o trabajar para diferentes empresas mira, o tal vez quiero un nuevo reto, quiero venir y trabajar lo que son estructura un poco más compleja, la sintaxis y tomarme con problemas o aprender directamente un poco algo más complejo, puedes entrar a Java. En el frontend, automáticamente hay una gran polémica entre lo que son las librerías reactivas, pero mayormente la más usada es React. Pero para saber React, primero tienes que saber JavaScript. HTML no es un lenguaje de programación, tampoco CSS. HTML es un lenguaje de etiquetas, es un hipervisor de texto. De ahí viene el HTML. Entonces, primero, para HTML lo que hace la estructura en sí de tu programa, de tu lenguaje, de tu página web. Por ejemplo, venimos. Aquí automáticamente podemos buscar, aquí a ver, Training Legends. Es una página. A ver. Va. Por ejemplo, podemos ver, va. Entonces, todo esto, el cuerpo en sí está hecho con HTML. Ya lo que es la parte visual y todo esto, las transiciones y todo, está hecho por lo que es CSS. ¿Y qué es CSS? Vamos a desviarnos un poquito del tema para contestar esa pregunta. Dice, CSS es una hoja de estilos en cascada. ¿Por qué se dice que es en cascada? Porque lo que tú pongas automáticamente... Vamos a ver. Sí va a abrir una parte de un servidor que estaba haciendo, pero es otro asunto. Aquí creo que me lo va a dar. Pero no solo es para mostrar. A ver, aquí está CSS. Está hecho con Bootstrap, pero no hay problema. Va, entonces automáticamente aquí quiere decir que es en cascada. Lo que tú pongas te lo va a ejecutar de manera secuencial. Tú pones automáticamente este estilo aquí arriba, entonces va a leer este primero, este después y posteriormente este. Y así se va a ir. Se va a ir en orden. Leyendo todos los archivos, todo lo que tú vas escribiendo. Eso quiere decir que está en cascada. Entonces, si quieres aprender frontend, te recomiendo primero aprender lo que es el lenguaje de etiquetas, lo que es HTML, lenguaje en cascada para diseños, CSS, y la lógica de programación, que es en la parte del frontend, lo que es JavaScript. Porque JavaScript es el que actualmente se llegó a un convenio de que este es el lenguaje que se utiliza para renderizar en lo que es el ordenador. Por ejemplo,
ya habíamos visto lo que era la SRR y lo que es SRG, que son los lenguajes de renderizado, que son las partes de renderizado que se pueden hacer. Pero lo que es JavaScript viene automáticamente, como es un lenguaje interpretado, viene. Lo que renderiza en sí el navegador es HTML y CSS. Pero entonces, ¿cómo se renderiza el JavaScript si el navegador y el motor del navegador solo viene y renderiza HTML y CSS? Para eso están los motores de JavaScript. Este es un concepto muy bonito. Un motor de JavaScript. Actualmente el que se ocupa en el Google es el V8. Este es un tema ya un poquito más profundo, un poquito más complejo. Lo puedes buscar si quieres. Pero automáticamente el motor del navegador viene y renderiza JavaScript o viene ejecuta JavaScript, perdón. Entonces, ya automáticamente viene, lo pasa automáticamente a lo que es el motor de navegador y automáticamente el motor de navegador, entonces ya teniendo esta información completa, viene y pum, se la muestra al usuario. Como podemos ver cómo es esto, ¿va? Lo que es el diseño y todo. Va. Entonces, puedes empezar por ahí, HTML, CSS, JavaScript. Bueno, antes de estar preparado, puedes pasar lo que son las librerías reactivas. Reactivas. Que la primera, una librería reactiva de JavaScript es el mismo React. Pero en base a estas librerías reactivas hay frameworks JavaScript, que son estos. Los más usados, ¿cuáles son? Son React, Angular y Vue. Actualmente en el mercado también está Svelte, pero actualmente en el mercado se utiliza más lo que es React. Y es por eso que ahorita hay una recepción en el ámbito laboral enorme, porque todos están yendo por React, React y React. No está mal. Puede ser que te destaques en otros programadores haciendo programas un poco más complejos, practicando bastante tu lógica de programación y puedes conseguir un trabajo como React. No hay problema. Actualmente el campo laboral, como dijimos al principio, hay una gran demanda de programadores, tanto como frontend como backend, en diferentes áreas, lo que son análisis de datos, lo que son bases de datos, lo que es en diferentes lenguajes como PHP, Java, lo que es diferentes frameworks como Laravel, X framework, X lenguaje. Actualmente hay una gran demanda de programadores y tú te puedes especializar en el que quieras. Pero si en dado caso quieres, entonces practica HTML, CSS, JavaScript, ya puedes entrar a React o Angular. Actualmente dicen que Angular está muriendo, pero hay comunidad que todavía lo ocupa. En empresas hay vacantes que necesitan programadores Angular también. Entonces, solucionando esa pregunta, retomamos el tema. Hay subcampos de la inteligencia artificial. Como decir, es que voy a aprender inteligencia artificial, pero ¿por qué campo te quiere decir? Va. Está el aprendizaje automático, muy tomado y muy mencionado lo que es el machine learning, las redes neuronales. Realmente este es un campo, una área de la inteligencia artificial que se está abriendo bastante. Lo que es la conexión neuronal, lo que es la lógica. Algo muy interesante, se me estaba pasando por alto. Si quieres empezar a ver lo que son inteligencias artificiales, no es necesario que empieces, que lo veas, pero es recomendable. ¿Por qué? Hay algo que se llama, van a decir que es un autómata. Un autómata es una máquina, como su nombre lo dice, que es una máquina automática que nos agiliza procesos. Es un autómata. Pero ¿por qué es importante los autómatas en el área de inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque los autómatas son algoritmos. Son algoritmos de manera gráfica. Cuando nosotros en nuestra parte, o en nuestro editor de código, en nuestro IDE o
en lo que queramos, incluso a veces yo suelo criticar a instituciones o instituciones, universidades que empiezan a enseñar pseudocódigo. No está mal que enseñen pseudocódigo. ¿Por qué? Porque no te meten directamente a un lenguaje de programación sin saber por lo menos patalear. Entonces ellos dicen, va, entonces venimos, enseñamos lo que son algoritmos, el pseudocódigo, y te hace más amena la parte, porque en vez de venir y decir, por ejemplo, una variable, decir un, por ejemplo, un tipado, poner X variable y darle, entonces ellos solo vienen y dicen definir y le ponen el nombre. Entonces, automáticamente te hace un poquito entender cómo funciona la algoritmia. Pues, si quieres practicar tu lógica, puedes ver solo código. Puedes. Si no quieres, si dices que es muy fácil o quieres entrar directamente a aprender algoritmos a un lenguaje de programación, está bien. No es obligatorio que lo veas. Pero, ¿por qué tal vez lo que son autómatas? Sí es necesario que veas lo que son autómatas para poder entender inteligencia artificial. Por ejemplo, en la facultad donde yo estoy, antes de entrar a maestría, nos dan lo que son autómatas. Tenemos que ver autómatas, lo que son autómatas deterministas, no deterministas, para poder entender en sí cómo funciona. Incluso para poder hacer compiladores tienes que ver autómatas, porque vas a ver cómo funciona el manejo de la algoritmia. Entonces, ¿quieres entrar al mundo de la inteligencia artificial? Es recomendable que veas autómatas. ¿Por qué es recomendable? Porque vas a aprender algoritmia pura. En base a tal entrada, entonces se van a generar ciertos patrones. Hay una aplicación muy ocupada. Sí, de hecho corre en lo que es Java, por eso digo que Java, al igual que Python, son muy utilizados, que se llama JFrog. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa con lo que son los autómatas? ¿Qué pasa con lo que es y por qué son tan necesarios? En bases a entradas y modelos te vas generando lo que son los caminos, lo que son las redes, por así decirlo. Por eso se utiliza bastante autómatas para lo que es el conocimiento de redes neuronales. ¿Por qué? Porque vas a entender qué camino toma, cómo se conecta. ¿Es recomendable que lo aprendas? Tal vez no, pero sí es muy recomendable en el campo de que si quieres venir y expandir tus conocimientos, aprender más. En mi caso de la facultad es obligatorio ver autómatas para poder pasar a lo que es inteligencia artificial y poder pasar a compiladores. Pero se los dejo ahí como herramienta, como una opción si quieren investigar más sobre él. La verdad, créeme que te vas a llevar, cuando empieces, vas a ver un poquito de tiempo, tal vez en ejercicios sencillos, o ya cuando empieces a ver autómatas no deterministas, deterministas, los diferentes tipos de autómatas y procesos que pueden haber, por ejemplo, ¿y por qué les digo que van a manejar lo que es algoritmia pura? Porque están los autómatas de pila. Tú puedes venir automáticamente trabajar. Y para entender autómata de pila, primero es venir y remontar a los principios de programación. ¿Qué es una pila en programación? Aquí está. Hay diferentes maneras, o sea, de trabajar datos. No automáticamente tiene que ser un autómata de pila. Pueden ser entrelazados. Pero ¿cómo maneja un autómata de pila? Y eso es lo bonito. Una pila es una categoría para guardar datos. Entonces viene, pum, se guarda un dato. Entonces, aquí pasa uno, por ejemplo, se almacena un dato aquí, entonces pasa y se va a poner al siguiente. Entonces, para poder entender los autómatas de pila, que conforme tú vas guardando los datos, vienes, pum, guarda los datos. Para que pueda salir el último dato, por ejemplo, y ver si no va a tener error la lógica o el algoritmo que vas a ocupar para trabajar con lo que es la IA o lo que es la parte de redes, tiene que salir todo bien. Tiene que tomar el camino que se tenía previsto. La pila es la primera que entra, la última en salir. Es un tema muy bueno si lo quieren empezar, por ejemplo, en el mundo de la inteligencia artificial y a aprender sobre lo que es algoritmia pura en su máxima expresión, por así decirlo.
de manera gráfica, porque está algoritmia pura en manera lo que es de código y puedes aprender lo que es parte de algoritmos en pseudocódigo, o puedes venir y enfocarte en un lenguaje de programación. Hay diferentes algoritmos de búsqueda que te va a hacer más fácil la navegación en los segmentos de redes neuronales. Están los algoritmos de búsqueda. Porque viene la inteligencia artificial y hace búsqueda de los tokens, patrones que ya están predestinados en su base de datos. Hay diferentes algoritmos de búsqueda, están los algoritmos de ordenamiento también. Esos son conceptos que te los dejo y puedes buscarlos para, si en serio quieres ver lo que son la parte de Python, lo que es la inteligencia artificial, puedes tomarlos ahí. Lo que son algoritmos de búsqueda, lo que es almacenamiento, no solo de pila. Y también puedes venir y trabajar lo que es algoritmo, ya ordenamiento, y lo que es algoritmo ya en editor de código. Puedes trabajarlo lo que son con Python. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento con lo que vamos del tema. Se les escucha, se les responde las preguntas. Bueno, va. Otra subrama del campo de la inteligencia artificial son los procesamientos del lenguaje natural. Vamos a empezar a ver el primero. No, hay más. Está la robótica. Me han dicho que la robótica, no me acuerdo que hace un par de años estaban de que y han creado robots con inteligencia artificial. Ya han creado robots con inteligencia artificial. Entonces, se tenía previsto, como lo veníamos tocando al principio de la clase, desde cuando empezamos a ver las ramas, que el mayor campo que tenía previsto era el área de la robótica y el área de la medicina. Esta es una de las ramas por las cuales se pueden ocupar. Todo es de ver a dónde tú te quieres especializar. ¿Qué me gusta? De repente me gusta la robótica. Me puedo entrar y automatizar procesos con Python, se puede. Puedo trabajar en el área de la IA en diferentes ramas, se puede. Quiero trabajar en desarrollo web, se puede. Todo es cuestión de que veas qué te gusta a ti. Hay una frase que me decía un catedrático muy bueno, por cierto, que me decía: no busque en sí lo que usted quiera que le va a dar más dinero, porque ahí está perdido. Busque en sí lo que a usted le gusta y le va a apasionar hacer el resto de su vida. Por ejemplo, de nada le sirve que usted se especialice y tal vez sea muy bueno haciendo algo si no le gusta. Si no le gusta, entonces al final todo lo va a terminar cansando, va a ser tedioso, y el proceso de aprendizaje a veces, la mayor dificultad es la frustración. Aquel que dice que en el proceso de aprendizaje no se topó con frustración y ganas de mandar todo por la borda, dígame que no se tomó con un proceso de aprendizaje. Es natural venir y en el proceso de aprendizaje querer mandar todo a volar por lo que se ha trabajado, pero créanme que los resultados al final son buenos. Cuando se dice, cuando la satisfacción de venir y que no me salía algo y al final me salió, y decir, me salió, pero ¿por qué me salió? Y empezar a analizar, comprender y aprender de nuestros errores. Eso es un buen proceso de aprendizaje. Entonces está lo que son los agentes inteligentes, el razonamiento automático y sistemas de recomendación. Aquí está lo que es la automatización y stripping. Python es un lenguaje muy utilizado para la automatización y stripping de tareas repetitivas, gracias a su sintaxis sencilla y a la gran cantidad de bibliotecas disponibles. No sé si se dan cuenta, al momento de que van a hacer algo, un proyecto, hay muchas tareas que se suelen repetir. Todos los días. Todos los días. Por ejemplo, pongamos en ejemplo de una
de una embotelladora. X embotelladora. Estas máquinas sería parte de la robótica. Pues podemos ocupar ya máquinas más modernas como lo que son inteligencia artificial. ¿Y qué va a hacer esto? Vamos a automatizar procesos repetitivos. El proceso de embotellado de una empresa no va a cambiar de la noche a la mañana. No va a cambiar de la noche a la mañana. Que diga, por ejemplo, queremos que se haga diferente esto, o que se reubique esto. Entonces, o que digan, miren, ya no se va a hacer en botellas de vidrio, sino que en cajas de cartón, X razonamiento, por así decirlo. Entonces, no, esto se va a ocupar, esta rama se va a ocupar en procesos últimamente muy repetitivos. Una embotelladora no va a cambiar su procedimiento de la noche a la mañana. Va a seguir haciendo lo mismo, embotellando productos para distribuir a por mayor. Entonces, esto se puede ocupar aquí. ¿Por qué? También aplica para la robótica. ¿Por qué para la robótica? Porque podemos venir y ver lo que es el ensamblaje. Ensamblaje de automóviles. Aquí la ensambla normal. Pero aquí están las máquinas. Entonces, ¿qué pasa con estas máquinas? Estas máquinas tienen que ser programadas. Porque en sí que solo estén encendidas y que no tengan ninguna funcionalidad. Entonces se tienen que venir y programar. ¿Se puede ocupar inteligencia artificial? Actualmente ya hay máquinas en la industria que se pueden ocupar, que ya tiene sensores. Entonces, a base de cámaras, sensores, la inteligencia artificial dice y reconoce que es un humano el que está ahí. Entonces, pum, detiene, traba todo, detiene el procedimiento. ¿Hasta qué? Hasta que salga del rango que está ahí. Entonces, mira, pues entró algo en el rango. Pero no es un humano, entonces no hay problema. Lo reconoce automáticamente. ¿Por qué? Por inteligencia artificial. Se puede programar, se pueden automatizar procesos en diferentes áreas, en diferentes industrias. Por eso es que la inteligencia artificial actualmente está en un apogeo y un auge extremadamente alto. Y esta es una de las ramas, tal vez ahorita, que están más recomendables, que se están llegando a mucha gente. ¿Por qué? Porque están pagando bien la inteligencia artificial. También hay diferentes áreas. Pero como les digo, no se tiren por el área que ustedes más quieran hacer dinero. Van a hacer dinero haciendo lo que les hace felices. Programando en diferentes industrias, si así lo quieren. Por ejemplo, haciendo entorno web o haciendo lo que es entorno de videojuegos o haciendo entorno de lo que es automatización de procesos. Pero tiene que ser algo que en sí a usted le guste. ¿Por qué algo que a usted le guste? Porque si a usted no le gusta en el proceso de aprendizaje, lo que es la frustración y todo, puede ser que lo dejen. Puede ser que lo dejen, que no les guste. Entonces, como no les gusta, no le siguen tomando cariño, afecto y no le dedican el tiempo como tal. Porque programar es un arte. Programar es un arte. Algunos dicen que es un arte, una ciencia. Pero todas estas teorías tienen razón. Porque programar es un arte y también una ciencia. Y por último, Python se puede usar para lo que son juegos, en base a su librería Pgames. Por ejemplo, hay diferentes industrias que han venido y ocupado Python ha venido ocupado Python y en lo que son sus entornos de juego. No me parece nada. Pero sí hay empresas que han venido ocupando Python. También otro entorno, otro lenguaje muy usado para trabajar en el ámbito. Dice, me estoy viendo videos de cursos con videos en inglés, ahora estoy haciéndolos en español. ¿Qué diferencia? Sí. A veces tal vez uno de los motivos que nos desanima sería el extenso ámbito de conocimiento que hay en el Internet. Pero cuando decimos ámbito de conocimiento, tal vez hablamos de ámbito de conocimiento repetitivo. Porque ahora todo el mundo está haciendo lo mismo. Todo el mundo está diciendo, aprende a programar en Python
en media hora. Hay videos así en 5 minutos, en 10 minutos. Créanme que no vas a aprender, no, en lo personal, yo no aprendería a programar en Python en 10 minutos. No sé quién aquí sería capaz de hacer eso. Pero, o aprende a programar en Python en 1 hora. No se puede. Hay que tomarle tiempo, disciplina, aprender conceptos, fundamentar bases. Entonces, ¿qué pasa con el Internet ahora? ¿Qué pasa con el YouTube? Ahora están los influencers. No, no es, voy a hablar mal. Pero ahora están haciendo contenido de lo mismo, contenido básico. O sea, todo el contenido que nos encontramos ahora en Internet es básico, sintaxis, uno que otro programa. Y cuando venimos y ya tenemos esto o las ideas de todo lo que es las nociones básicas de sintaxis, programas, y ya sabemos lo que son programas pequeños, cuando queremos venir y dar ese paso de lo más principiante a pasar a algo más experimentado o un siguiente nivel, ¿qué pasa? No encontramos información. Entonces ahí viene lo que es mucho la práctica. Practicar, practicar, practicar. O van a decir, ah, ¿por dónde inicio? Ah, ¿por qué video? Porque ahora todos vienen haciendo lo mismo. Entonces ahí entra donde entra mucho lo que es la lectura de libros para poder aprender. Hay diferentes libros en la industria donde tú puedes venir. Y a veces tal vez uno de los limitantes, como decíamos, tal vez sería el idioma. El idioma no tiene que ser una limitante para aprender. De hecho, si tú quieres entrar en el área de industria, es recomendable que aprendas a hablar inglés. ¿Por qué el inglés? Porque el inglés es el idioma universal. Aprendes inglés, créame que aunque no estés en el área de industria, pero te abre el campo laboral en múltiples lugares. En diferentes empresas, en diferentes países, contratas traductores para lo que son empresas de turismo. Y a empresas de turismo puedes venir a automatizar procesos. Por ejemplo, les voy a comentar de un proyecto personal que tenemos ahorita por parte de la facultad donde yo estoy. Estamos diseñando lo que es un sistema de caballo. También quisiera haber nacido en un país de habla inglés, pero estamos en Latinoamérica, no desgraciadamente, sino que es una bendición. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de gente que se ha ido a trabajar a otros lugares y han venido y regresado a mejorar su país, o gente que verdaderamente dice, vamos a hacer un cambio en Latinoamérica, y aprende y enseña cualquier pasión. Pero puedes venir, el inglés te va a abrir campo laboral donde tú quieras, en cruceros, y pagan a veces bien, en diferentes regiones o embajadas, dependiendo de tu conocimiento, tus estudios. También, por ejemplo, el proyecto personal que estamos haciendo ahorita nosotros, estamos ocupando lo que es para una institución gubernamental de turismo, estamos haciendo un software. Y en parte de esa organización, como es turismo, habla en inglés. Y créame que tal vez no tenga un inglés muy bueno, pero me ha tocado que a veces traducir cosas por escrito, en ir y en tratar de entender cosas. Entonces sí es bueno que aprendan inglés. Tal vez es un camino extra. Sí. ¿Necesitas inglés para saber programar? No. Puedes literalmente venir, programar, hacer aplicaciones, ERPs y sin saber inglés. Pero es muy recomendable. Recomendable es que aprendan inglés y se enfoquen en diferentes áreas. ¿Por qué el inglés? Porque si venimos y buscamos, vamos a echar una búsqueda solo por, no por dejarles mi link, sino que por sitiar nada más. Venimos y buscamos diferentes empleos. No sé si está en inglés. No está en inglés. Pero hay empresas que pagan bien en inglés. Por ejemplo, si queremos venir y buscar lo que son desarrolladores front. Si ya miramos los salarios, nos podemos dar una gran diferencia abismal en lo que es Latinoamérica, en lo que son países de primer mundo. ¿Y qué? Se llama inglés. Y tal vez no es mucho el nivel de inglés que necesitas para aplicar a estos puestos, sino que son nivel de inglés técnico. Con que tú sepas escuchar y entender lo que te están diciendo, o tal vez no del todo, pero sí la mayoría, porque hay herramientas para poder hacer esto, y saber leer lo que te están pidiendo, saber ahora lo básico, y con ese básico, a veces entramos y decimos,
es que solo sé hablar o solo sé lo básico. Pero a veces eso básico es necesario. Con eso básico ya tienes para poder introducirte en el área, en la industria. ¿Qué dicen? ¿Se están preguntando algo? Veo la pantalla con el número altos. No sabría decirte. Voy a ver acá, a transmitir. Se ve bien. Ok, ahí está. Gracias. Entonces, como decíamos, en la industria se puede ocupar Python para diferentes ramas. Desde la creación de juegos, de la automatización y lo que es el scripting, lo que son las diferentes ramas de la inteligencia artificial, lo que es aprendizaje automático, el machine learning, lo que es la actividad de redes neuronales, ya hemos visto. Vamos a hacer una recapitalización de la clase. Hasta el momento llevamos dado lo que son las ramas. Nos faltan lo que son los niveles de lenguaje y lo que son interpretado y compilado. Creo que este tema ya lo habíamos visto en algunas clases anteriores, pero dijimos que íbamos a ver cómo funcionaba o cómo se interactuaba el manejo de los componentes de la computadora. Creo que esto ya lo han visto en lo que es el manejo y funcionamiento de la computadora. Para empezar, los niveles de programación son 3. Lenguaje de bajo nivel, de medio nivel y lenguaje de alto nivel. ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir con bajo nivel, con alto nivel, con medio nivel? Van a decir. Los lenguajes de bajo nivel son los lenguajes compiladores o los lenguajes compilados. ¿Qué es un compilador y qué es un intérprete? El siguiente tema, interpretado y compilado. Vamos a llegar a eso como plus de la clase. Automáticamente un lenguaje de bajo nivel es aquel que permite interactuar con el manejo de los componentes, con el manejo de la computadora. Por ejemplo, estamos viendo también en el curso lo que es C. C es un lenguaje de programación. Creo que lo han venido viendo en el temario de los cursos. Es un lenguaje de programación de bajo nivel que permite manejar y controlar la memoria del dispositivo del computador y manejar los componentes. Actualmente C también es un lenguaje que está en mucha demanda. ¿Por qué? Porque con este lenguaje se hacen los drivers. Van a decir que es un driver. Un driver es el driver computador. Computer. En sí, el driver es un conductor que va a manejar la información por medio de los buses de información y los buses de datos a los dispositivos de salida. Buses de datos. Que se encarga de transferir los datos entre componentes de computadoras o redes de computadoras. Los buses de datos son los encargados de transmitir los datos. Y los buses de información son los encargados de redirigir esta información a su lugar destino, dispositivo y diagonal o dispositivo de entrada o de salida. Entonces, este es un lenguaje de bajo nivel. Como venías hablando, lo que son niveles de lenguaje de programación. Entonces, C es un lenguaje de bajo nivel, al igual que C++. Por ejemplo, C++ vino como ser un plugin a C. Ya los programadores lo que hicieron C dijeron, vamos a sacar un lenguaje que sea mejor que C, porque C es el padre de todo. C maneja una sintaxis que venimos y buscamos en todos los lenguajes de programación, es muy parecida. Se manejan también lo que son operadores y todo. No vamos a entrar en una clase de C o algoritmia, pero es una idea para que tengan una idea principal de cómo se suele manejar. Y que hay diferentes lenguajes para ejecutar también lo que son las ramas de videojuegos o diferentes ramas. Entonces decíamos que C es el encargado de manejar
lo que es la memoria, por los buses de información. Ya habíamos visto lo que son los buses de información y cómo interactuaban con lo que eran los drivers. ¿Y qué son ahora los lenguajes de nivel intermedio? O los lenguajes que compilan a bytecode. Si no me equivoco, actualmente hay dos lenguajes de medio nivel. Que es Java y C#. Pero aquí está. Ah, sí, hay más. Está Java. C# no es compilado del todo en sí. Este puede ejecutar bytecode también, se puede pasar de bytecode. Pero ese es parte del nivel intermedio. Lo que es Scala, lo que es Kotlin. Kotlin es un lenguaje de nivel intermedio también. Compila Java. Todo aquel que no se quiera meter a rollos con Java, entonces suelen escoger Kotlin. Entonces, teniendo en base a esto, ¿a qué queremos llegar con los niveles? Y el manejo de la memoria, el manejo de los componentes de la computadora. Conforme podemos ver, imagen de nivel intermedio. Conforme va pasando, conforme va subiendo el nivel, perdemos interacción con los componentes de nuestra computadora. Conforme va pasando los niveles de programación, mientras más alto sea el nivel, perdemos comunicación. Por ejemplo, podemos ver aquí, que al final, no sé si esto ya lo vieron, pero por ejemplo en C, no sé si lo vieron en funcionamiento o introducción a la informática. Pero el lugar y el lenguaje destino de una computadora es el lenguaje de máquina. Todo lo que se compila pasa al lenguaje de máquina. A menos que sea de muy alto nivel, entonces pasa por el compilador al lenguaje del navegador. Porque el navegador ocupa su propio compilador. Ya lo venimos viendo. Entonces, todo el lenguaje compilado pasa automáticamente al lenguaje de máquina. Y ahí viene lo que es el famoso ensamblador. Creo que eso lo vio en historia de la programación, en historia de introducción a la programación y lo que era parte del funcionamiento de la máquina. ¿Y cómo funciona una máquina? La máquina funciona a nada más de ceros y unos. Ceros y unos. ¿Está o no está? Tal vez está mal el concepto. No está mal. Está bien dado. Por ejemplo, funciona a ceros y unos. ¿Está o no está? Porque la máquina funciona a base de corriente. Funciona a base de corriente. ¿Hay paso de corriente o no hay paso de corriente? Entonces, esto se va a manejar de esta manera. 0 para no hay paso de corriente. 1 para hay paso de corriente. Entonces, automáticamente, si venimos y buscamos lo que son lenguaje de máquina, podemos ver que está automáticamente funcionando en puros ceros y unos. A puro 0 y 1. Así funciona el lenguaje de máquina. Y vino el bendito Cefrador a solucionar la vida de los programadores en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque ellos venían automáticamente, eso es un ejemplo, no es que así fuera. Ellos venían y trabajaban a ceros y unos. Esto, mi querido amigo, es una instrucción para la máquina. Si lo pueden ver. Esto, mi querido amigo, es una instrucción para la máquina. ¿Y qué pasaba? Entonces, para que pasara eso, entonces esto, digamos que la parte de la que era la suma, para hacer la suma era esto, suma. Y después esto. Ese era otro número, por ejemplo, así decirlo. Entonces ya venía, se juntaba esto y todo esto era una operación para decir 1 más 1, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasó en aquel momento? Cuando pasaron estos ingenieros y dijeron, esto es muy complejo. ¿Qué dice? ¿Cómo descubrieron eso? ¿Descubrieron qué? No sé si puedes hacer más énfasis en esa pregunta. Lo del binario. Lo del binario viene por en sí por las instrucciones del corriente de la máquina. Por ejemplo, una máquina funciona a base de corriente. Para que pueda funcionar, la máquina tiene que tener energía.
Y para que esa energía pueda circular, están los buses de dirección. Buses de dirección y buses de información. Quizá, este es el mejor ejemplo que pueda haber. Va, entonces, ¿cómo funcionan los buses? Está la memoria, lo que es el GPU, lo que es la memoria y la entrada y salida. Entonces viene, se comunica automáticamente el dispositivo de entrada por los buses de datos, entonces pausa automáticamente a los buses de dirección y los buses de control. Entonces todo eso pasa a la memoria, entonces viene y se regresiona la información. ¿Por qué? Funciona a base de pulsos eléctricos. Entonces, como dijeron los ingenieros en ese momento, si funciona a base de pulsos eléctricos, en aquel tiempo la electrónica analógica, la electrónica digital no estaba tan sustentada. Gobernaba la electrónica analítica, que todo se acercaba entre 0 y 1, pero no era en sí 0 y 1. Se acercaba, pero no llegaba a ese punto todavía. Entonces dijeron, entonces para que funcione, y empecé señalando los auges de la electrónica digital, ¿está o no está el paso de corriente? Entonces a este punto ellos vinieron y empezaban a codificar en 0 y 1. Entonces ya viniendo yo diciendo en aquel tiempo, esto es muy complejo. ¿Cómo hacemos para que esta instrucción, a veces se haga más grande, esto es muy pequeño, para que esta instrucción se convierta y se reduzca y nos haga más simple trabajar? Entonces ellos vinieron y dijeron, hagamos un lenguaje. Uno de los primeros lenguajes de programación, y muy odiado actualmente por la comunidad y muy amado en aquel tiempo por sus programadores, que fue el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador vino a solucionar la vida, hacer las maravillas. ¿Por qué? Y tal vez ahí podemos ver, miren, ahí está lo que decían los ceros y unos. Pero ellos decían, y si hagamos las instrucciones, vamos a dar un ejemplo, algo abstracto, por así decirlo. Entonces, a esta operación, digamos que ellos vinieron y dijeron, entonces ya no se va a poner todo esto. Entonces, equivalente al lenguaje ensamblador, podemos decir que esto, el lenguaje de hoy en día, esto es una suma. Vamos a ponerlo como suma, o dependiendo de la sintaxis donde se encuentre. Entonces, a toda esa instrucción de código binario, vamos a decir que es una suma. Entonces, ya después de esto, podemos decir de que, por ejemplo, esto va a ser para una variable, entonces ya vinieron a agarrarse los conceptos de manejo de memoria, entonces, y lo que son para agarrar espacio en memoria, lo que son los vamos a ver si se escribe bit manejo. Sí. Entonces empezaron a ocupar lo que son los espacios. Entonces, ellos vinieron y asignaron estos bits o el tamaño dependiendo del tipo de dato. Y pues ahí vienen los primeros, y por eso ahí es que los primeros lenguajes de programación son tipados. Para poder trabajar con ellos hay que venir y declarar por ejemplo, el tipo de dato y declarar la variable. Por ejemplo, que sea nombre y que sea, por ejemplo, tipo. Entonces ellos dijeron, mira, esto va a ser una cadena de texto. O en algunos lenguajes le conocían como char o string. Entonces, ¿cuánto va a tener este tipo de dato? Entonces, vamos a decir, va a tener tantos tipos de caracteres. Tamaño de, por ejemplo, aquí está. A ver. Tamaño de caracteres. Memoria. No ayudan. En la tabla. Bien, quizá. Rango de valores. Va, que ocupa 2. El booleano ocupa 2. El entero ocupa 4. Entonces ahí podemos ver. Entonces ellos dijeron, vamos a poner esto. Entonces ahí empezaron a darse auge a los nuevos lenguajes de programación. Pero esto es solo como un plus al tema que veníamos viendo. No sé si tienen alguna duda de lo que habíamos venido tocando hasta el momento. Si no es así, entonces damos recopilación de lo que vimos en este curso y lo que aprendimos. Vimos lo que era Python. Vimos como un plus los niveles de lenguaje, que dijimos que mientras más arriba esté el nivel
de lenguaje que sea de alto nivel, entonces perdemos más comunicación con la máquina. Perdemos más comunicación con el diálogo de los componentes, con los buses de datos. Por ejemplo, aquí no vamos a venir y, por ejemplo, venir en JavaScript a hacer lo que es hacer lo que es un driver para un sistema de audio. Que se van a ejecutar al nivel de bajo, lenguaje de bajo nivel, lo que son lenguajes de máquina. Pero sí podemos hacerlo con diferentes lenguajes de bajo nivel. Entonces, mientras más alto esté el lenguaje, menos comunicación hay con los componentes de la máquina. Mientras más bajo esté, más fluido va a ser. Por eso es que se dice que a veces cuando se desarrolla con Java suele llevar más tiempo, suele ser más complejo, pero el diálogo que da entre la máquina y el equipo, lo que es el programa y la máquina, lo que es la memoria y todo lo que se va a trabajar, es mutuo, es muy rápido, muy recíproco. Entonces, esto hasta aquí sería eso de buses, no lo sabía. Ah, sí, son los buses de datos y buses de direcciones. Ahí se maneja todo lo que es el tráfico de información, lo que son dispositivos de entrada, dispositivos de salida, a lo que es la memoria, lo que es el CPU. Por ejemplo, hay diferentes tipos de función de memoria. Vamos a cerrar esto aquí para ir. Lo que son los caché. Caché L1, L2 y L3. Una memoria suelen haber estos diferentes tipos. Exacto. Y la memoria caché. Y lo podemos ver. Por ejemplo, si vamos, esto lo pueden hacer ustedes. Venimos, damos el track Windows, venimos y buscamos administrador de tareas. Entonces, esto, así es como se pasa la información. A ver, aquí está, a ver, rendimiento. Aquí está. Dice, miren, caché L1, caché L2, caché L3. Esto se pasa en el procesador. Y vamos a verlo, ¿por qué? ¿Por qué el tipo de caché? Mientras más cerca esté el caché de nuestro procesador, de nuestra memoria, entonces más rápido va a ser el tráfico de información. El caché L1 es el más rápido. Ese pasa automáticamente la información rápido y la devuelve. Cuando son procesos. Entonces, ya cuando es el caché L2, suele ser más lento, pero suele almacenar más información. Y ya el caché L3 almacena bastante información, pero la manera y la velocidad en que trabaja es más lenta. Entonces, esto se suele complementar bastante con lo que son los buses de datos y buses de direcciones. No sé si tienen alguna otra duda. Entonces, habíamos visto de que todas las ramas de Python, lo que es el interpretado y compilado, las diferencias que hay en sus diferentes niveles y del manejo de lo que es memoria, de lo que es arquitecturas. Otro dato muy importante también son lo que son las arquitecturas. Que si empezamos a tocar este tema, es un tema demasiado complejo, demasiado amplio y un tema muy bonito. Ah, mira, estas son de las arquitecturas. Es la arquitectura de hardware. Y aquí hay otro tema muy importante, la unidad lógica, la ALU. Porque pasan las memorias y la memoria va a ser aleatorio lo que es, en la memoria se encuentra, el procesador se encuentra los diferentes tipos de caché. Memoria de instrucciones, unidad de control, memoria de datos, dispositivo de entrada, dispositivo de salida. La unidad lógica. ¿Qué es en sí la unidad lógica? ¿Qué es la ALU? ¿Y por qué están usadas en todas las arquitecturas? La ALU es la unidad aritmética lógica. Aquí pasan todos los procedimientos matemáticos. Como hablábamos aquí, ¿va? Que antes se trabajaba lo que eran unos y ceros para poder trabajar todo. Entonces, ¿qué hace la computadora? ¿Qué hace la máquina en sí? La máquina viene y trabaja. Ah, mira, yo esto no lo entiendo, dice, no entiendo qué es una suma o qué es un entero o qué me estás queriendo decir. Yo solo entiendo ceros y unos. Entonces aquí pasa todo, ceros y unos. Aquí en la unidad lógica pasan 1000 operaciones aritméticas. La computadora entiende 4 operaciones básicas. Lo que es suma, resta, multiplicación, división. Murió. Entonces, ¿qué pasa?
aquí en la unidad lógica van a trabajar las 4 operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación y división. ¿En base a qué? A código binario. A código binario. Entonces, la arquitectura de las computadoras es algo muy bonito. Y no solo es una arquitectura, no solo la arquitectura hardware, también está la arquitectura de von Neumann. Von Neumann, sí, creo que sí. Aquí está. Arquitectura de, así es, de von Neumann. Qué verdad. Es un diseño utilizado para memoria de almacenamiento de instrucciones de datos. Pero hay una gran diferencia cuando ponemos a comparar. En aquellos tiempos había un gran debate. Que en la arquitectura de von Neumann hay un gran error. No es que sea un error en sí, pero un bus de direcciones. No me deja ver. A ver. No está la imagen que le digo. Pero solo maneja un bus. Aquí está. Solo maneja un bus de dirección. Va, entra la información por nuestro dispositivo de entrada. Está el bus del sistema. El bus de dirección. El bus de datos es el que encarga, es el que lleva la información. El bus de dirección es el encargado de dar la dirección a dónde va a ir esa información. Entonces entra por el bus del sistema y pasa automáticamente a lo que son las unidades de control, va. Está la ALU y todo. Pero, ¿cuál es el defecto acá? Solo hay un bus de dirección. Entonces, teníamos que venir y esperar que se terminara de procesar la información en esta parte para que el sistema, para que nuestro procesamiento de unidad viniera y lo mandara de vuelta, lo retornara. Entonces, para solucionar esto, vino y se creó la arquitectura que ya habíamos visto, que es la arquitectura de Harvard, perdón. Que miren, tiene más de un bus de direcciones. Entonces, ¿qué pasó cuando vino esta arquitectura? Vino a solucionar muchos problemas de rapidez. Y si venimos y empezamos a hablar de la historia de la computadora de funcionamiento, nos vamos a encontrar con otra arquitectura de los procesadores, que es la arquitectura. Aquí está. Y aquí hay algo muy bonito, porque a base de lo que se vino a trabajar esto, aquí está, mira la arquitectura de los procesadores. A base de lo que se vino a trabajar esto, hay dos grandes gigantes actualmente en la industria de los procesadores que trabajan y son opuestos, que es no me están haciendo publicidad, pero vamos a mantener esto un poco ameno. Si hago chistes es para que no nos mantengamos aburridos. Y lo que es Intel y AMD. Intel y AMD han mantenido una gran contienda en esto desde los años que empezaron a trabajar. Y algo muy interesante, primero nació Intel. Vamos a ver un poco de historia. Nació Intel, después vino y nació AMD. Pero antes venía, y como no era legal, entonces venían y practicaban lo que era ingeniería inversa. Es otro concepto muy, muy bueno también, lo que es ingeniería inversa, para ver cómo estaba diseñado el procesador Intel. Entonces de ahí nació AMD. Le copiaban procesador que iban sacando, procesador que le aplicaban ingeniería inversa, procesador que sacaban a la industria. Salía un nuevo procesador de Intel, venía, pum, lo agarraban y lo sacaban, le aplicaban ingeniería inversa y sacaban un procesador nuevo. ¿En base a qué? Al diseño de ellos. ¿Qué pasó cuando se hizo una gran demanda? Pues es un poco llamar la historia. Se hizo una gran demanda a base de esto, de venir a aplicar ingeniería inversa y copiar sus procesadores. Ya Intel se había cansado de esto. Entonces nació que ellos adoptaran otra arquitectura para trabajarlo, que fue la arquitectura que uno de ellos maneja la arquitectura RISC y otro maneja la arquitectura CIS. ¿Y qué pasó? Uno se empezó a enfocar en lo que era la potencia de procesamiento, que se dice, la diferencia de arquitecturas es que una genera instrucciones sencillas, pero complejas para entender. Digamos que uno dice, hazme un pastel. Y entonces, está bien, nosotros como seres humanos lo vamos a entender. Y vamos a decir, vamos a hacer un pastel, entonces viene y hace todo. Pero entonces se le hacer errores en el proceso. Es como un pastel, se empieza a plantear, empieza a procesar y todo. Pero si venimos y ya trabajamos directamente con instrucciones, entonces el procesamiento y la velocidad va a ser menos.
mira, hazme un pastel. El pastel lleva, le da la lista de ingredientes, por ejemplo, lleva azúcar, harina, levadura, no sé qué, lleva un pastel. Y le dice, lleva este procedimiento, mira, prepara todo, mezcla todo, métalo en el recipiente, ponga a calentar el horno y le da la lista detallada. Entonces, mira, entonces tengo el proceso ya más simplificado, entonces ya vengo, entonces la manera de ejecución es más rápido. ¿Y qué pasó con esto? Pasó netamente de que cuando nació esta arquitectura y empezaron a trabajar, entonces uno se enfocó por el procesamiento y la velocidad, que fue lo que fue AMD para trabajar lo que era el sistema de computación de gráficos. Actualmente AMD se enfocó en gráficos, en diseño de tarjeta madre, gráficos y todo. Actualmente Intel no lo puede igualar en ese sentido. Entonces, en procesamiento y en núcleos va ganando a lo que es AMD. Pero la velocidad y la eficiencia que suele alcanzar los procesadores, le va ganando Intel. ¿Por qué? Y no es mucha la diferencia. No sé. No. En el último, en el i9, lo que fue el último procesador, el Core i9, a su velocidad máxima le ganaba por 0.2 MHz. Esa era la gran diferencia, 0.2. Pero ¿cuál es la diferencia? Intel puede trabajar peticiones más sobrecargadas y AMD te da velocidad en gráficos y velocidad de procesamiento. No sé si tienen alguna duda hasta esto. Ya tocamos lo que fue temas de memoria, lo que era diferencia y funcionamiento en diferentes lenguajes de programación, diferentes niveles. No sé si tienen alguna duda sobre esto o quieren consultar algún otro tema. Se escuchan opiniones. Ok, está bien. Entonces, hasta el momento, gracias por haber asistido a este curso y la verdad es un gusto haberlos tenido por acá. Si tienen alguna duda, ok. Entonces los dejo en la mano de los coordinadores. No sé si está Adrián ahí o Pierre. No sé si está Pierre o Adrián ahí. No sé. Sí, yo estoy acá, Miguel. Yo para contribuir. Sí. Gracias Miguel, por la explicación. La verdad, las diapositivas ha estado todo muy entendible. También la dinámica, ¿no? Sobre los ejercicios. Yo sé que a todos los asistentes también les ha agradado. Gracias por su asistencia también. Y nos vemos aquí en 2 días. La grabación también va a ser subida ya están todas las clases ahorita en el canal de YouTube. Ya vamos a terminar mañana a subir esta clase y nos vemos en 2 días. Muchas gracias a todos por su asistencia y al ponente también, Miguel. Gracias. Nos vemos. Gracias. Buenas noches. Yes, chao. Noches.